Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una tarde más, un nuevo programa más, una nueva X-Talks ahí de X-Hub ahí, con un viejo conocido, puesto que la temporada anterior ya hizo un X-Talks ahí con nosotros, pero bueno, nos ha faltado tiempo para poder y querer repetir y él ha aceptado enseguida. Hola, ¿cómo estás, Javier? Un gusto, Blasio, gracias por la invitación. Tenemos con nosotros a Javier Mancilla, X-Talks ahí, Round 2. Y bueno, realmente, como ya tuvimos la X-Talk ahí primera, introductoria, aunque ahora haces una breve introducción de quién eres, para quien no te conozca, Claro. pero breve porque vamos a tocar, Vamos al grano. Vamos a ir esta vez más al grano en determinados temas, ¿no? Pero bueno, para quien no te conozca, quién es Javier Mancilla, brevemente, para que así ya entremos pronto en vereda. Perfecto. Mira, les cuento brevemente, yo soy chileno, lo van a ir notando por el acento, quienes nos escuchan desde otro país que no sea Chile. Yo tengo más o menos unos 16, 17 años de experiencia en temas de análisis de datos, transformación digital, y los últimos 6 años muy abocado a inteligencia artificial. De ahí viene toda mi carrera de emprendimientos académica, con un doctorado en proceso de por medio, maestría, etcétera, y por el lado de los emprendimientos más en Latinoamérica y últimamente en una adquisición, una fusión que hicimos con una empresa del País Vasco llamada Quambia, ya para dedicarnos completamente desde el mundo de la inteligencia artificial hacia la computación cuántica. Así que en 3-4 palabras, Plácido, ese es mi background y obviamente el tema que nos convoca hoy día, o parte de lo que nos va a convocar hoy día, porque siempre contigo las conversaciones toman otros carriles también, que lo hace muy interesante. Es que hace más de cerca de 1 año y medio, 2 años que ya vengo estudiando el tema paralelo a la computación cuántica, si se quiere, como concepto cuántico, que es el liderazgo cuántico, el coaching cuántico. Y bueno, desde dónde viene, he leído mucho, acabo de terminar una certificación con una de las referentes de la materia, que es Lara Becerra, que creo que la mencioné la vez pasada y hoy día seguramente la voy a volver a mencionar, y estudiando mucho a Dana Soja. Entonces, bueno, eso es un poco la visión que tengo también de futuro y seguramente es parte de lo que vamos a conversar. Pues vamos a hablar, antes de meternos de pleno en lo que es el que nos hables vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de coaching para el liderazgo cuántico. Antes, 2 pequeñas preguntitas relacionadas con lo que acabas de comentar. Primero, ya vimos en tu LinkedIn que participaste en el libro de Quantum Boost, que es un libro, pues al final, este mundo cuántico, que al final, como bien dices tú, vienes del mundo de la inteligencia artificial, pero ya enlazado a aprovechar todas las capacidades de la computación cuántica. Entonces, bueno, participaste un poquito, colaboraste un poquito en un libro que viene muy bien para entender las posibilidades para los negocios, ¿no?, de las posibilidades de la computación cuántica, ¿no?, de Quantum Boost, donde tuviste una pequeña participación. Coméntanos un poquito sobre este libro, si lo recomendarías, para quién es adecuado, porque al final intentamos divulgar y dar a conocer las ventajas y las posibilidades que tienen esta tecnología de presente para las empresas, ¿no? Entonces, ¿este libro nos puede ayudar? ¿Tú crees que nos puede ayudar? Lo recomiendo absolutamente y voy a dar las razones. Lo primero, claro, mi participación fue en la contratapa, hacer el análisis, la visión de lo que había visto yo en el primer libro, porque es la contratapa de versión en español. Estaba la versión en inglés inicialmente, que yo tuve la oportunidad de leerla muy tempranamente. El libro es del autor Ryan Linehan, que es uno de los fundadores, directores, digamos, de lo que se llama el Quantum Strategy Institute, digamos, que es una entidad, una organización que se está dedicando y se dedica ya hace un tiempo a conectar el mundo de las empresas y de los profesionales metidos en esas empresas para que entiendan de qué viene la cuántica, de qué viene la computación cuántica, cómo les puede entregar ventajas usables en materia de utilizar lo que tenemos hoy, este estado del arte NISC, esta era ruidosa de los computadores cuánticos, porque todavía tienen errores. Para los que no sepan, tenemos errores presentes en los approaches de los qubits que están ahora, pero seguramente la invitación está a que vayan creciendo con esta tecnología y los early adopters logren en algún minuto tener la ventaja cuando esto ya sea un tema un poquito más robusto, estando ya ciertas aplicaciones en el mercado. El tema del libro se enfoca mucho en hacer una descripción sin meterse en la álgebra lineal, las notaciones de Dirac, todo este tema más técnico, ¿cierto? O ya derechamente ni siquiera programación, sino que hace una revisión
la parte inicial, digamos, por las tecnologías disponibles, bueno, qué significa el tema del qubit, la superposición, etc. Un enfoque muy de negocio, ¿no? Para que lo pueda entender tanto... El lenguaje es más de negocio, exactamente. Y la segunda parte tiene que ver más aún con los negocios. Bueno, hay varios capítulos que son interesantes, pero ¿cómo vienen los casos? ¿Cómo esto puede ayudar el mundo de la química, el mundo de la finanza? ¿Cómo puede ayudar hoy eventualmente cómo va a ir creciendo esta colaboración entre la tecnología y el mercado para que se logren cosas bien concretas y usables? Bueno, entonces tenemos un libro ya en castellano, aunque ya lo teníamos evidentemente en inglés. Además, Exactamente. con contraportada de Javier Mancilla, entonces recomendado para divulgar las posibilidades de la computación cuántica, de poder tener una lectura casi obligatoria, porque es Sí, muy accesible para cualquier perfil. exactamente. Vamos a por otra pregunta antes de Uh -huh. entrar en materia, y es, bueno, la nombramos ya en el otro programa y en este programa lo has vuelto a nombrar, Uh -huh. aparte de Lara Becerra. ¿Quién es Dana Zohar? Para quien no la conozca. Porque Sí, realmente es mira, referencia, ¿no? En el tema del sí, liderazgo cuántico. sí, Dana Zohar, al describir a Dana Zohar, uno ya describe el liderazgo cuántico, por lo tanto ya vamos a entrar en materia, digamos. Dana Zohar me da la sensación, al menos lo que he leído, investigado muchísimo, es la fundadora de esta materia, digamos. Ella es una persona que entiendo hoy día asesora incluso a universidades, empresas, etcétera. Bueno, hace charlas en China y allá tenía una repercusión muy fuerte, dado que también hay un tema cultural ahí que hace muy nutrido el liderazgo cuántico en China por el tema del Dao, taoísmo, digamos. Pero en lo particular, ella entró a estudiar en MIT física, digamos, o sea, quantum physics en su minuto. Y la verdad es que dijo, me parece interesante, entiendo los principios, pero no me quiero ir por la física cuántica matemática, algebraica, digamos, me quiero ir por la parte filosófica. Entonces, lo que hace ella es extraer los principios de la cuántica, es decir, temas de superposición, temas de entanglement, entrelazamiento, del tema de las ondas, de los waves, etcétera, y cómo eso se puede traspasar a una perspectiva de la realidad más humana, más común, y particularmente en las empresas. Por eso ella habla de liderazgo cuántico desde el liderazgo empresarial. Aún así, yo tengo siempre una nota al pie ahí, yo siento que se prepara en temas de liderazgo, al final cada uno es líder, primero es líder de uno mismo, digamos, y es líder de sus entornos, familiares, amigos, en temas de cómo yo me relaciono con otros, cómo genero realidad. Pero el viaje de Dana es un poco ese, y comparándolo con el mundo cuántico, computación cuántica, digamos, lo que es el equivalente al algoritmo de Shor, que revolucionó en los 90 la computación cuántica, el libro Quantum Self de Dana hizo esta revolución, digamos, de la perspectiva hacia las empresas de la cuántica y de cada uno de los individuos. Y de ahí Dana ha seguido publicando, publicó un paper que es conocido, y después ha seguido publicando, creo que en 2016 publicó el Quantum Leadership, que es un libro que creo que comentamos, Plácido, la vez pasada, y ahora hace unos meses publicó lo que se llama, el libro se llama Zero Distance, o sea, no hay distancia, que habla un poco de la experiencia con Haier, esta marca china, que aplicó y lleva años aplicando las estrategias de Dana con mucho éxito y bien reconocida. Y el Zero Distance implica el concepto de que no hay distancia entre las personas que trabajan en una compañía y quienes son sus clientes. No debería saber. Y también un poco va a suponer la cero distancia entre los equipos a nivel global, ¿no? Es decir, se puede decir que las distancias físicas, no hay distancia, es una distancia como mucho mental, ¿no? Porque hoy en día las distancias, con todo lo que, las herramientas que existen, En una nueva época. con el metaverso, pues nos lleva a un nuevo concepto, ¿no? De interacción humana, ¿no? Y evidentemente, Dana lo que propone al final es llevar teorías de computación cuántica y espiritualidad a valores de empresa para de alguna forma generar impacto, transformación y evolución, ¿no? Porque al final el análisis es, y vamos a hablar de liderazgo, y luego ya sí que vamos a hablar de un poco lo que es el coaching, que un poco puedes ofrecer, en qué consiste, pero el liderazgo, ¿no? Hablamos de ese liderazgo que al final, lo que comenta también Dana es que al final para hacer la transformación de toda esta tecnología, de la computación cuántica, de inteligencia artificial, al final tiene que haber una transformación de valores, una transformación del ser humano, una transformación de la propia
forma en que nos relacionamos, que trabajamos y que nos vemos a nosotros mismos y en la propia realidad, ¿no? Es una transformación no solo tecnológica, sino humana, ¿no? Exactamente. Yo creo que el foco de Dana en muchos ámbitos, tú lo hablaste, porque ella habla también de lo que es la inteligencia espiritual. Hay un viaje que seguramente vamos a comentar. Pero yendo a tu pregunta, Dana habla de una realidad que hoy día se muestra más impredecible que nunca. Me acuerdo preguntas, Plácido, muy, si se quiere, muy puntillistas, muy ácidas incluso, respecto a este temor de cómo la inteligencia general o temas más técnicos que hablamos esa vez podrían cambiar nuestra realidad en el futuro. Bueno, el coronavirus fue un cambio brutal, impredecible, cambió nuestra realidad en muchos ámbitos. Entonces, Dana dice, o sea, el conceptualizar nuestra realidad de empresa desde el lado de la cuántica implica asumir el caos, implica asumir la impredictibilidad. Sí, Entonces, en su página web, cuando entré para informar y preparar sí, el programa, claro. justamente hay un vídeo de eso, ¿no? De cómo gestionar el caos, porque quizá no tendríamos que llamarlo ni siquiera el que vivimos en una situación de impredecible, ¿no? Sino que ya podríamos decir que vivimos en el caos de estímulos, de información, de cambios. Realmente no es que sea ya impredecible, sino que es un caos, ¿no? Y tenemos que saber gestionar ese caos, ¿no? Exactamente, y en alguna forma eso ella también trata de hacer el paralelo con lo cuántico. O sea, hay un mundo cuántico que está con ciertas certezas por experimentos y hay otras que son todavía incertidumbres y misterios, digamos, que cómo se relacionan las cosas, cómo se compone este gran caos que es el universo. Entonces, ella propone una forma de ver la realidad de las empresas, donde uno se siente además influenciador de su entorno y influenciado, y tratar de manejar los estímulos, las motivaciones, las relaciones humanas como un valor fundamental de un organismo vivo que teniendo robustez en ese sentido, en la espiritualidad, en la inteligencia emocional, la inteligencia clásica también en un conjunto, son capaces de enfrentar múltiples escenarios impredecibles con mayor éxito, si se quiere. Porque resulta que en lo que escribe Dana en su libro, en el Quantum Leadership, es que la mayoría de las empresas hasta ahora se rigen por una perspectiva más newtoniana, ¿cierto? Que es como de la determinación, de que yo puedo planificar todo, que lo quiero y lo puedo controlar todo. Y la vida constantemente nos demuestra que no es así, digamos. Entonces, las herramientas que entrega Ana desde los 12 principios del SQ, desde el cociente espiritual, que los podemos comentar después, y la escala de motivaciones de cómo yo abordo la realidad, son herramientas súper concretas para decir cómo enfrentamos una realidad cambiante exitosamente. Claro, porque ahí realmente el concepto es muy potente, pero la pregunta sería, quizá ya con respuesta, ¿estamos preparados? Seguramente no, pero podemos prepararnos, al final entiendo que los cursos que podéis dar de coaching, liderazgo cuántico, lo que pretende es formar a las personas para tener ese tipo de herramientas o poder trabajar ese tipo de capacidades, ¿no? Porque el ser humano ya es muy contrario al cambio. Bueno, se oye mucho ruido, Javier. Si puedes cerrar no sé si tienes una puerta abierta, se oyen los niños, sí, se oye mucho ruido. Uy, y eso que tengo cancelación de ruido. Dame un segundo, ¿ok? Un Sí, segundo. vale. Bueno, le damos un momentín. Oye, esto es lo de... Me ha sabido mal comentarlo, pero bueno, seguramente porque, y digo, si tiene la puerta abierta y tal, en un segundo se soluciona. Estas son cosas del directo. Está siendo muy interesante la charla. Disculpa, yo pensé que no se No, escuchaba por la cancelación, pero ya no, ahora lo hablamos. ahora perfecto. Me sabía mal comentártelo, Okay. pero así se escuchará mejor luego después. Pues lo que estábamos comentando, ¿no? Sí. Uh-huh. A ver, realmente este tipo de formaciones o de coaching está enfocado a que esta visión que lo que pretende es, lo que dices tú, unir ese conocimiento cuántico para tener ese impacto de cambio en la realidad y en este momento de tanto caos e incertidumbre, poder formar a las personas, porque las personas, las que estamos ya en una fase de vida o la gente que está empezando, estos valores habrá que trabajarlos, estas cualidades habrá que trabajarlas. A lo mejor ni se conoce ni siquiera estos planteamientos, ¿no? Entonces, con esta formación nos podemos formar en tomar conciencia de estas herramientas y poder pues entrar en esta era de caos y dar ese orden cuántico y ejercer un cierto liderazgo
pues en nuestras vidas, en los negocios, en la realidad. Es decir, nos podremos formar, ¿no? Porque evidentemente el reto es importante, ¿no? Viendo la situación de las personas, ¿no? Yo creo que estamos sobrepasados, ya sea en entornos profesionales o personales, en estos entornos muy cambiantes. Parece que el ser humano siempre, y lo es, ¿no? Es anticambio, ¿no? Parece que siempre quiere vivir en su zona de confort. ¿Cómo podéis trasladar este gran cambio, esa gran visión a la gente? ¿Y cómo lo podéis hacer? ¿Con cursos, con formación, con charlas? ¿Cómo lo hacéis? Mira, te lo comento desde el lado del coaching, pero obviamente esto podría tener la escala que tú quieras, digamos, porque debiese, para mi gusto, este tipo de cosas estar presente en la educación escolar, debería estar presente en las universidades, como tan transversales como los ramos de tecnología que en algún minuto comentamos que eran necesarios, deberían estar estos también. Ahora, ¿cómo lo abordamos, cómo se aborda el traspaso de estas herramientas desde el coaching? Cuando hablamos, por ejemplo, de la escala de motivaciones, que es lo que yo te comentaba que Dana trabaja mucho, es el análisis desde dónde yo tomo mis decisiones que tomamos todos los días, algunas más importantes, algunas más simples. Y según estudios de Dana y con temas de análisis psicológico, etcétera, la mayoría de las personas, el 96% de las personas las toman desde un aspecto negativo, desde las motivaciones, no del lado positivo. Déjame ilustrar un poco ese punto. El lado negativo, el más negativo, habla de la despersonalización, o sea que yo tomo decisiones no pensando o sea, más bien en una situación de apatía casi absoluta, o tomo decisiones por culpa o vergüenza, o tomo decisiones por miedo, por angustia, por ansiedad, por rabia. Entonces, la mayoría de la gente, si tú la enfrentas y le preguntas, bueno, ¿por qué tomaste la decisión de viajar? ¿O tomaste la decisión de estudiar algo? ¿O tomaste la decisión de lo que sea? Lo más probable es decir siempre cosas lindas, ¿no? Así lo hice por el bien mayor, lo hice por aprender, lo hice por servir a otro, Por ¿es evolucionar, cierto? por ser Por mejor. evolucionar, claro, exactamente. Pero según Dan al menos, y yo creo que todos lo corroboramos, no sé si en un 96%, pero hay un buen porcentaje de las motivaciones que nos mueven, y nos mueven desde este lado negativo. Y el lado positivo es la exploración concreta, real, la cooperación con otro, la maestría, el querer aprender, el servicio bien mayor, sentirse como alma del mundo, digamos, colaborar con otros de manera muy abierta y honesta. Entonces, Dana, sí, en el fondo plantea esta escala de motivaciones que la escribió junto con Marshall. Y cuando uno hace el coaching, empieza a analizar, bueno, en las empresas, qué decisiones tomas todos los días y desde qué punto, digamos. Y muchas veces tienen que ver con decisiones que están cortadas por el ego, están cortadas por el miedo, están cortadas por apatía o culpa. Porque ahí, Javier, perdón que te vaya a interrumpir, porque a medida que se me van ocurriendo las preguntas, evidentemente Claro. podemos tratar a las empresas son personas, pero las grandes marcas, pongamos una gran corporación como Apple, tiene valores, casi podríamos considerarlo como una entidad en sí mismo con unos valores propios y al final lo que dices tú tendrá una escala de valores y toma decisiones a partir de equipos, pero evidentemente tienen que cumplir una serie de requisitos para seguir siendo Apple, Google o una Coca-Cola o una marca concreta, ¿no? Es decir, que tendremos a lo mejor un análisis empresarial y a lo mejor un análisis de los equipos humanos que conforman los equipos directivos o los equipos de toma de decisiones, ¿no? Porque al final es como, hay como dos niveles, o a lo mejor una empresa pequeña solo está al nivel humano. No lo sé si hay realmente... Sí, lo que pasa es que aquí cuando uno habla de estas motivaciones, obviamente uno habla más de intrínsecamente entre cada persona, individuo y los equipos, cómo interactúan. Pero el punto del liderazgo cuántico también apunta al propósito de la compañía. No sé si has escuchado el concepto de Ikigai, ¿cierto? Como una combinación de distintos escenarios, un concepto japonés, que habla que yo finalmente logro un punto donde intersecto mi misión de vida, mi trabajo, para ponerlo en simple, ¿cierto? Y esa intersección es como el escenario perfecto en el cual yo me puedo desarrollar. Al final, el escenario perfecto para alguien trabajando en una empresa es coincidir con el propósito de la compañía. No estar ahí porque me pagan más o menos dinero necesariamente. En la parte económica es un tema relevante. Pero si lo miramos más desde la perspectiva espiritual, emocional, en el fondo de propósito de vida, uno podría sentir casi que no trabaja, digamos, sino que es parte de mi misión de vida participar de esa compañía, como Apple o la que sea, digamos. Pero esa compañía, y ahí viene el detalle,
cuando uno le pone un título y dice esta compañía se llama tanto y tiene este propósito, misión, visión, el plan de negocio, ¿cierto? Que uno lo lee rápidamente, se olvida que está compuesto por personas. Y los clientes también son personas, y ahí cuando uno va haciendo el doble clic, si se quiere, hasta que llega a las personas, y cuando llega a las personas te empieza a cuestionar cómo se relacionan, cómo se interconectan. Por ejemplo, un tema que se toca muchísimo en el coaching, y es parte de los SQ de Dana, es el tema de la compasión. ¿Qué tan compasivos somos dentro de la empresa? La compasión, no sé si coincidirás tú conmigo, Plácido, pero la compasión estaba como penada de muerte en la empresa, donde uno tenía que ser duro, exigente. Yo me acuerdo, y esto creo que las experiencias personales son fundamentales, yo me acuerdo cuando recién me dijeron, bueno, vas a liderar un equipo de 2, 3 personas, todo el mundo te da consejos, tu mamá, tu hermana, tu pareja, quien sea, te dicen, oye, tienes que ser duro, no te puedes juntar con ellos a tomar nada, o sea, tienes que mantener una distancia. Y bueno, y con los años me fui dando cuenta que el mejor impacto, que no solamente ir a tomar una cerveza, sino que es generar esa compasión, ser amables con otros, cercanos, Empatía, abiertos, ¿no? La empatía. empatía, que son conceptos distintos, compasión, y porque uno puede ser compasivo y no empático, pero finalmente las dos pueden llegar a ser complementarias. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera somos amables? El cariño, el gesto de cariño, el trabajo también puede ser súper mal visto, digamos. Y yo lo que te digo es que aplicándolo eso a mi vida, digamos, en los últimos años, es impresionante cómo me llegan mensajes de, oye, me encanta el equipo en el que trabajamos, no me imagino otro lugar mejor. O sea, escenarios donde me siento súper orgulloso y cálido yo también de participar con ellos. Casi es que lo que estás trasladando es la idea de que, bueno, y lo estamos viendo, quizá en este cambio también generacional, en este gran continuo cambio que estamos viviendo, la gestión de equipos, en vez de ser racional, queremos que sea más una gestión emocional, ¿no? Es más importante casi la gestión emocional que la gestión racional, metódica, ¿no? Es decir, evidentemente tiene que haber un método, tiene que haber una exigencia, tiene que haber Por una supuesto. competitividad, pero para conseguir eso no puede ser férreo, ¿no? Tienes que trabajar la parte emocional de la gente porque es verdad que cada vez hay una necesidad, ¿no? De sentirse integrado, de ser empático, de sentirse escuchado, de que haya como buena comunicación, que los valores y el propósito de la empresa estén conectados contigo. Es decir, que realmente sientas que no solo estás trabajando, ¿no? Que no estás Eh, cumpliendo un rol o un papel en una organización que tiene un cierto propósito, valores, en proyectos, en ideas. Y esto es fundamental. Lo que pasa es que es complicado comunicar todos estos valores y estas formas de pensar, a lo mejor trasladarlo a las empresas, ¿no? Es decir, ¿tú qué consejo darías a las empresas actuales que a lo mejor te están escuchando y están diciendo, es que yo eso no lo puedo aplicar en mi empresa, es que yo, como bajar un poco lo que estás diciendo, ¿no? De tú, el pistón de la exigencia o de la... tenemos que ser más humanos con los equipos, ¿no? Con las personas, ¿no? En este sentido, ¿qué consejo podrías dar? Porque claro, normalmente cuando vas a una empresa que te contrata para hacer ese tipo de coaching, qué es lo que encuentras? Claro, ahí es el problema. Sí, mira, yo tengo varios puntos para tocar ahí. El primero es que lo que estamos trabajando, lo que se trabaja desde el liderazgo cuántico, es cero imitable ni construible de manera tecnológica, digamos. O sea, estamos hablando de relaciones humanas, de conexiones, de compasión, de holismo, de celebración de diversidad, del tema del propósito. Esa parte, digamos, de lo que se toca con el liderazgo cuántico, no es algo que se vaya a imitar, no es algo que se vaya a tecnologizar. Y por otro lado, está este complemento perfecto, que lo hablamos en la sesión pasada, entre cómo el ser humano se va volviendo más humano, y eso no lo digo yo, lo dice Max Tegmark, lo dicen un montón de autores de futurólogos, si se quiere, de libros de esta materia, donde dicen que el humano debiese tornarse más humano cada vez en virtud de los espacios que va cubriendo la tecnología. Y que la tecnología cubra espacios de tareas repetitivas inicialmente, algunas probablemente más inteligentes que otras, pero el complemento perfecto va a ser el ser humano. Porque aquí has tocado una parte súper importante, yo creo que es clave, que los seres humanos que hayan dejado de ser humanos o menos humanos
y se hayan convertido en robots, entre comillas, menos emocionales, más analíticos, deterministas. Claro, todos esos espacios van a ser ocupados por la inteligencia artificial, por la automatización, se van a ver desplazados. Es decir, de alguna forma, esos roles, esas actitudes van a quedar obsoletas por la misma tecnología, ¿no? Con lo que entonces la única solución o la única salida es volver a ser lo que somos, humanos, ¿no? Sí, y yo a pesar de que soy un defensor y he sido defensor por años de la aplicabilidad de la inteligencia artificial y ahora con la computación cuántica que veo oportunidades enormes, soy muy férreo en decir de que este complemento digamos, el potenciar la inteligencia, la capacidad ilimitada que tiene el ser humano, porque lo podemos potenciar, es algo que va a ser complementario y fundamental hacia el futuro, y además frente a estos escenarios cambiantes. Y qué mejor ejemplo que escenarios cambiantes respecto a la predicción del partido de la final con Nadal, digamos, donde la inteligencia artificial, no sé si apostaba un 96% de que perdía, digamos, y a puro pulmón y fuerza y garra, Nadal termina ganando. Entonces, ahí es un toy model eso, ¿cierto? Es como un ejemplo como extraerlo, un outlier, si se quiere, pero es algo que, ejemplificado hacia el futuro, son cosas que nosotros como humanos vamos a seguir teniendo protagonismo en la definición de los derroteros de nuestras compañías, de nuestros proyectos, de nuestras familias, de nuestro entorno. Y aquí también al principio has comentado algo que no he querido interrumpirte porque yo digo, llegará más tarde. Hablabas de liderazgo, ¿no? Es decir, al final entiendo que este coaching se puede aplicar a directivos, a propiamente núcleos de personas o equipos que toman decisiones, lo que podríamos llamar líderes dentro de los grupos o los equipos, pero evidentemente esto se podría aplicar a cualquier persona, ¿no? Pero has hecho una reflexión ahí que me ha parecido interesante y yo digo, tengo que preguntárselo, ¿tú puedes ser líder en una compañía y no líder en tu vida? Sí, puede pasar. Y te voy a explicar por qué. Y tal vez un concepto casi cuántico, pero no tiene nada que ver. El tema es la coherencia. Una de las grandes dificultades que aparecen en temas de coaching cuántico, y me imagino en muchas áreas, es la capacidad de ser coherente. Para mí es una lucha constante, digamos. O sea, uno de repente tiene mucha energía para una reunión, para este diálogo contigo, etcétera, pero después tengo que hacer cosas en mi casa y no tengo energía. O la motivación, ¿te acuerdas de la escala de motivaciones? Bueno, ¿desde dónde me motivo para ayudar a mis hijos, acompañarlos o hacer otro tipo de tareas que son más rutinarias y que requieren la misma intensidad y alegría y motivación que uno tiene en el trabajo, o al revés, una motivación muy fuerte que uno tenga con la familia, que no es trasladada al mundo del trabajo. Eso también se trabaja con el coaching cuántico. O sea, en el fondo la expectativa de ser líder, si se quiere, pero en el fondo irradiar energía positiva, motivaciones positivas, construir una realidad positiva, de impacto positivo, de resonancia, si se quiere, positiva, implica ser coherente en todos los escenarios. Te lo adelanto, Placio, eso es imposible. O sea, ser coherente en todos los escenarios. Eso iba a decirte que, bueno, realmente, evidentemente, trasladándolo al escenario profesional, donde hay una competitividad y una exigencia, y al final son equipos evidentemente, para competir en el mundo de los negocios, pero claro, lo que dices tú, ser coherente todo el tiempo, ser positivo, ser remanente, ser resiliente, agotador, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿cuál es parte del propósito del coaching cuántico? Es lograr entregar estas herramientas para que las personas logren decir, bueno, no siempre voy a poder ser coherente en todos los escenarios, pero si no lo soy, voy a saber por qué o qué me pasó, y si lo soy, voy a tratar de mantenerlo y potenciarlo. Entonces, cuando yo creo que la búsqueda de muchas personas, desde el mundo de la psicología, desde el mundo de ahora de los coaching, o puede ser desde otros aspectos incluso más religiosos, buscan herramientas o fórmulas para poder autoconocerse y tratar de entender cómo enfrentar la realidad, ¿cierto? Cuando uno hace el análisis psicológico que se escapa de lo cuántico, ojo ahí, pues la psicología tradicional siempre invita a buscar en el pasado algo que me sucedió, de lo cual tengo que sanarme para tomar ahora decisiones, y el mundo más del coaching cuántico y un poco lo que profundizamos con Lara, es desde la perspectiva de la teoría de la U de Otto Scharmer. Es decir, yo me deshago de mi pasado y selecciono lo que es relevante para mí para luego estar limpio y tomar una decisión fresca.
este miedo, por ejemplo, que también se relaciona al pasado, de cambiar de opinión, está también penalizado por ley, eso uno no puede cambiar de opinión. Oye, pero te voy a hacer una cuestión, porque al final yo soy muy partidario de todo lo que comentas, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Dale nomás. Yo creo que es más fácil creer que somos capaces de modificar la realidad que cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿no crees que el ser humano puede modificarse, puede realmente cambiar su algoritmo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Parte del principio del tema de que somos todos compuestos de partículas, digamos, y esas partículas están con vida, en movimiento. Y por otro lado, es una teoría que la han desmitificado mucho. No, yo no quiero darla por sentada, pero dicen que nosotros cada cierta cantidad de años cambiamos todas nuestras células, digamos, hasta biológicamente cambiamos. Por ahí había leído que eso no era verdad. Pero bueno, parece que así es. Entonces, el hecho de nosotros, que le llama Lara un concepto muy interesante y que también lo hace Dana, que es el concepto de reframing, que es decir, reconstruirse, replantearse. Entonces, estoy de acuerdo contigo que estos replanteamientos no son de la noche para la mañana, digamos. No es que yo en media hora voy a decir, bueno, ahora soy una persona nueva. Siempre hay cosas que te tiran y las realidades, los entornos te van encauzando por caminos que no siempre son tan cómodos, tan gratos para uno. Pero la perspectiva de decir, bueno, me detengo, trato de entender cuál es la motivación que está detrás de esto, incluso puedo cambiar la motivación. O sea, si estoy, por ejemplo, estudiando algo, una carrera, si se quiere para ejemplificarlo, en cuántica, lo hago porque quiero aprender, porque quiero ser un maestro de ese tema, pero para mí, o lo que quiero es un fin ególatra, o tengo un fin ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo decirlo? De falta de autoestima. Entonces uno dice, bueno, voy a estudiar para que otros me reconozcan a mí y desde ahí yo me siento mejor. Y esa valoración que tú estás haciendo, bueno, sobre ti mismo, ¿vale? Que lo harían los empleados, los directivos, el líder. ¿Eso lo hace, esa valoración la hace él o es una valoración externa? Hay una auditoría externa. Lo que va detrás, lo que conduce más bien, ni siquiera lo que va detrás, lo que conduce todo el coaching, son los principios, pero son las experiencias. Yo recuerdo, y esto es un recuerdo muy personal con mis padres. Mis padres, mi familia en general es muy religiosa. Yo no soy tan religioso, soy más espiritual. De nuevo, Dana dice, la religión no es prender velas. O sea, la espiritualidad no es prender velas. La espiritualidad no tiene que ver directamente con religión. Bueno, mis padres hacían algo que le llamaban ellos los talleres o cursos matrimoniales. Tomaban algunas parejas que venían de la iglesia, que se iban a casar, y la idea era entender, bueno, a qué se enfrentaban en el futuro, cómo nos preparamos para contraer matrimonio y luego vivir nuestra vida juntos. Y me acuerdo que mi padre y mi madre tenían una cantidad de hojas de este porte donde escribían toda su experiencia. Todo el curso, todos los talleres que hacían estaban basados en lo que yo viví, en lo que a ellos les pasó, cómo discutieron, qué es lo que les pasó, qué es lo que sintieron. Entonces, en este escenario es un poco parecido. Si bien hay principios que uno va tocando, la experiencia de la persona, sumada a la experiencia del coach, así como historia de vida, digamos, va automáticamente generando el puente de confianza para que la misma persona se vaya dando cuenta de qué manera hace cambio. Y el coaching, además, no está diseñado para que sea algo que se hace una vez a la semana, o 2 o 3 veces a la semana. Está diseñado para hacerse una vez al mes. O sea, en el fondo hay un espacio de un mes. Me refiero a los coaching individuales, no talleres grupales ni mucho menos. Coaching individuales, cosa que en un mes la persona se dé cuenta de cómo cambiando ciertos parámetros va dándose cuenta cómo su entorno se ve impactado. Entonces eso, cuando tú me preguntabas, por ejemplo, bueno, ¿qué pueden esperar las empresas también del coaching? Bueno, obviamente empresas más moldables hacia situaciones adversas, mayor retención de talento, incluso mayor rendimiento de su equipo, exclusivamente porque están sintiéndose más conectados con el propósito de la empresa, entre ellos, etc. Pero se basa mucho en la experiencia. Claro, aquí hay, como has comentado antes, hay niveles de motivación, ¿no? Y al final un poco nos tenemos que preguntar, tanto la compañía como las personas, como los equipos, el por qué, ¿no? Al final eso, el propósito o el qué es lo que nos mueve a decidir, por qué decidimos lo que decidimos, ¿no? Y ahí quizá en esencia, como bien dices tú, aunque tomemos conciencia, realmente están oyéndose mucho los niños. Oh, no te creas, dame un segundo. No pasa nada.
Bueno, le damos un segundo. Es lo que tiene tener familia, que es genial. A los niños ahí jugando es normal. Pero vamos a disfrutar del X-Talk. Ahí igualmente le damos un segundito y ya está. Es que no podía oír, casi no podía. Oye, pero no, Plácido, te juro que no, te juro que no lo entiendo porque tengo la puerta cerrada, estoy todo encerrado y tengo los audífonos nuevos con cancelación de sonido externo. Pero bueno, todo el rato se estaba escuchando perfecto, pero de momento explotó. Explotó un poco. Te pido mil disculpas. Sí, no, sí. No te preocupes, está genial. Entonces la idea es, lo que quiero preguntarte es, al final, cada persona se motiva por cosas distintas en esencia, es decir, al final nosotros nacemos con un propósito y una motivación y podemos desde el coaching cuántico actuar de forma más coherente, pero respetando esa esencia, o al final el coaching cuántico lo que pretende un poco también es incluso ver esa esencia y poder modificarla, porque podemos modificar nuestro propio propósito, es decir, cada persona es distinta, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona lleva su propia programación, llamémoslo así, ¿no? Y es complicado, ¿no? Es decir, eso, aunque tomes conciencia, modificarlo, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo de este tipo de coaching, y uno de los, si tú quieres, el punto principal, o el primero que se toca, tiene que ver con el autoconocimiento. Nadie pretende, ni la metodología ni nada pretende reconfigurarte para que tú mires hacia un sentido. De hecho, uno de los principios, por ejemplo, que son muy similares a los que aplica Ana, que son los del Tao o Taoísmo, implica incluso una de las reglas fundamentales de ellos es, obviamente entiende el propósito a qué va el Tao, pero no es una regla definitiva eterna, digamos. O sea, la idea es que uno proponga metodologías, proponga una visión de la realidad, pero esa realidad tiene que seguir siendo construida por ti mismo. Y en base no a la reconfiguración de algo que tú tenías malo, ni mucho menos. Cada persona tiene su esencia, su infinita potencialidad, y el foco está en que entregar herramientas para que tú lo puedas mirar, para que tú puedas entender y sacarte esos estigmas o estereotipos de, por ejemplo, de no poder ocupar la compasión o ese tipo de escenario. Y este tipo de formación a empresas, ¿qué tipo de empresas os contratan este tipo de formación? Y después, ¿cómo la dais? Pues entiendo que la podréis dar online, ¿no? Remotamente, ¿no? ¿O es más un trabajo presencial? Yo sé que Dana, que es la que principalmente ha trabajado en esta línea, esto es muy nuevo porque yo sé que existe el concepto de coaching cuántico en todos lados. Este tiene una particularidad del liderazgo cuántico, o más enfocado hacia empresas, pero también, lógicamente, personas. Lo que yo he visto que lo ha trabajado mucho más Dana ha sido en tipo talleres, o sea, 2 o 3 días, algo así, donde hay mucha intensidad para pasar estos temas y que eso quede como algo reflexivo en las compañías. O lo que ha hecho también son consultorías de largo aliento, como por ejemplo el de Hire, que son años en que Dana ha colaborado con la plana directiva superior y con todo el equipo. Ahora bien, la perspectiva que sigo yo, por ahora, y la que sigue Lara también, es la perspectiva del coaching individual. O sea, que por ahora se hace de manera remota, y entiendo por el interés siendo tan no dependiente del lugar geográfico, sino que ni de culturas, digamos, gente que se interesa en Rusia, en China, en Chile, en Argentina, en España. El tema de que sea presencial también se vuelve trivial, porque no hay ninguna sesión específica como de que uno haga algún juego o haga algo en particular que implique estar físicamente ahí, o una dinámica, sino que la mayoría de los contenidos, las experiencias se pueden traspasar y las herramientas a través de lo digital. Entonces, lo que hago yo hoy día, estoy empezando a hacer con más intensidad luego de la certificación con Lara, es sesiones individuales que generalmente se agrupan en 6 meses. Son trabajos que una sesión al mes durante 6 meses se acompaña a alguien para que empiece a entrenarse y ir viendo cómo impacta en su entorno este cambio y su entorno en el entendido de las empresas y su familia. Y ahí, Javier, tú lo vinculas eso mucho cuando desarrolláis, no sé si tiene relación, pero por ejemplo, hacéis un proyecto, os plantean un proyecto de desarrollo con computación cuántica en un sector concreto, una compañía. ¿Viene vinculado o aconsejáis este tipo de coaching a la vez? ¿Es recomendable a lo mejor para tener una visión más amplia o de impacto o de transformación este tipo de coaching? Es decir, ¿viene vinculado el implantar un tipo de proyecto de este tipo a que la gente también tenga esta mentalidad?
Es decir, al final es como decir, bueno, vamos a trabajar aparte del proyecto y el impacto de la compañía, el que tengáis unos valores y tengáis como ese liderazgo, ¿no? Cuántico además. ¿Lo vinculas o lo tratas como algo totalmente separado, intentas no mezclarlo? Yo lo que veo es que el liderazgo cuántico, la perspectiva cuántica, con todos estos principios que hemos hablado y las motivaciones, son aplicables a cualquier tipo de implementación que uno quiera hacer, incluso tecnológica, computación cuántica, lo que sea, porque uno dice, bueno, ¿cómo yo, lo leí en un artículo también, decía la dificultad de la computación cuántica, la última milla, en cómo cerrar los proyectos, cómo implementarlos. Y a veces se trata de cosas tan simples o tan complejas, si se quiere, Plácido, como la confianza. O sea, es decir, cómo yo confío en la tecnología, cómo yo confío en quien me la provee, cómo los equipos la abrazan, cómo se sienten partícipes del proyecto. Hay veces que poner apellido de cuánto, el poner apellido de inteligencia artificial suena bien en el título, pero cómo la gente se apropia de ese propósito, incluso. Ahí te voy a comentar una experiencia, evidentemente anónima, pero vamos a dar nombres de empresas ni de Claro, claro. personas. Pero bueno, en un proyecto de inteligencia artificial, no era tanto de computación cuántica, pero bueno, un proyecto disruptivo dentro de una gran compañía, pues me comentaba esta persona que era el responsable que la gran reticencia a nivel humano que había porque, claro, se veía la tecnología como algo que iba a desplazar o iba a quitar el protagonismo a los seres humanos y encontraba muchas dificultades, directamente oposición en este sentido, ¿no? Y claro, entre comillas, se quemaba por el hecho de tener que combatir este tipo de situaciones, ¿no? Casi de lo que dices tú, convencer, ganar la confianza, porque se veía ese tipo de tecnología como algo intrusivo en la compañía, independientemente de los objetivos que tuviese la compañía. Había una resistencia de los departamentos, porque claro, son cambios muy potentes, muy disruptivos y al final tenemos que trabajar, ¿no? El impacto, ¿no? Esa zona de seguridad, ¿no? Pero es muy difícil, es complicado, ¿no? Cuando estás en primera línea, ¿no? El componente humano, a esta gente que encuentra estas dificultades en proyectos de inteligencia artificial, de computación cuántica, de tecnología, cuando te encuentras con la dificultad humana, la oposición humana, ¿qué pueden hacer? ¿Hacer un curso de liderazgo cuántico? En parte Claro, puede ser, eso depende de las herramientas que tú quieras buscar para solucionar el problema, pero, o la dificultad o el desafío. Pero fíjate tú que cuando nos relacionamos, y ahí llevo ejemplos de nuevo del día a día, hay muchas veces que de proveedor a cliente, cliente a proveedor, hablando más del caso de tecnología, pueden existir correos que pueden sonar impersonales. Una persona me contestó muy breve, o no se demoró algunos días en responderme, o no he hecho andar el proyecto o lo que sea. Y lo primero que uno hace es centrarse en uno y decir, bueno, pero ¿qué pasó? Y qué egoísta, y no me contesta, y viene todo incluso un sufrimiento, digamos, que tiene que ver con las motivaciones negativas, ¿cierto? La apatía, la angustia, el miedo, la preocupación, el autoconocerse también implica decir, bueno, acá hay un escenario que me está afectando. Entonces, ¿qué es lo que uno debiese hacer ahí? Primero entender que está enfrentado a otra persona. Uno se le olvida que es otro ser humano, que también tiene un entorno, que también tiene familia, que también tiene jefe o jefa o lo que sea. Y fíjate tú que en mi experiencia, cuando uno toca ese lado, empieza a tocar más el lado humano, el compasivo, el empático, en ese sentido las cosas tienden a funcionar mucho mejor. Pero incluso te estoy hablando ni siquiera de que hayamos implementado inteligencia artificial, te estoy hablando de un par de correos, digamos, un par de emails. Entonces, si eso tú lo escalas, lo llevas a las confianzas que necesitan los directivos, la confianza que se necesita en la plana trabajadora, que eventualmente se va a sentir violentada por alguna tecnología que les va a cambiar su rutina. ¿Cómo yo genero ese lazo de confianza? ¿Cómo los involucro? ¿Cómo los invito a co-crear la solución incluso? Que son principios de Dana también. La co-creación, el trabajar en equipo, el ponerse, tratar de hacer esa conexión también con el cliente. ¿Esto le conviene o no le conviene a nuestro cliente? porque eso es verdad que, bueno, no sé si es algo inherente también bueno, en España, pero es verdad que vimos un momento que necesitamos más trabajo colaborativo que líderes, pero es verdad que en cualquier grupo humano se necesita liderazgo, ¿no? Uh -huh. No sé si de una persona, si de dos. Evidentemente, esos roles. Es verdad que muchas veces el liderazgo, y sobre todo cuando va unido a visión, ¿no? A una visión transformadora,
sobre todo ahora, y además a un desconocimiento, como pueda ser el tecnológico en inteligencia artificial, en computación cuántica, genera en sí mismo rechazo, ¿no? Es decir, si tú ahora mismo te pusieras a hablar de futuro, de qué harías con estas tecnologías, mucha gente se subiría, se emocionaría, se ilusionaría con tu propósito, pero habría mucha gente que desde el desconocimiento de ese proceso de cambio tan profundo que van a traer estas tecnologías, porque al final pueden crear un nuevo mundo, ¿no? Pueden transformar realmente todo, ¿no? Y está todo por hacer. Existe un rechazo muy grande del mundo tradicional, podríamos llamarlo así, ¿no? A ese liderazgo, ¿no? A esos líderes, Sí, a esos nuevos líderes, ¿no? sí, mira, el tema del rechazo está en muchos ámbitos en general. El tema del rechazo de físico, más especialista en temas de cuántica, a estos temas de quantum leadership. También son, oye, pero ¿de qué estás hablando? Esto, o temas que cuando uno le habla algo a una persona que tiene la connotación, que yo no he dado, de autoayuda o de espiritualidad, a espiritualidad en el trabajo, Plácido. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es Y una locura, cuántico. ¿cierto? Bueno, yo sé que muchos que escuchen esta, bueno, ya muchos que escuchen esta charla les chirriará el combinar tecnología con coaching, con espiritualidad, pero realmente necesitamos un trabajo interior, ¿no? Para poder ser Esa- mejores y poder proyectar esta tecnología hacia las empresas y hacia la realidad, ¿no? No podemos ser tan autosuficientes, tenemos que tener humildad y compasión con nosotros mismos, ¿no? Creo. Exactamente. Entonces, cuando tú hablas del rechazo al tema tecnológico, incluso el rechazo a temas espirituales, es algo con lo que hay que convivir. Y es parte de abrazar el entorno, digamos. O sea, uno dice, bueno, yo más que convencer a las personas, es ver si alguna de las cosas que les van pasando en sus vidas o las cosas que escuchan empiezan a hacer sentido. Al final todos nos movemos por ahí. A veces leemos un libro, de nuevo, yo siempre invito un libro, un nuevo framework, un paradigma y todo. No es que limite toda la realidad y eso va a ser, sino que podemos ir viendo en nuestro entorno año a año que van cambiando las cosas. Un libro que a mí me pareció muy interesante, tal vez hace 15 años, hoy día me parece irrelevante, ¿cierto? Pero me sirvió hasta ese minuto o rescaté algo de ese libro que hoy día es importante para mí. Entonces, si ahora hay gente que nos está escuchando, o lee algún artículo que yo publico, o participa de algún coaching, o escucha el coaching, le va a parecer disonante con el mundo de la computación cuántica, incluso la tecnología, pero de nuevo, el punto es de qué manera esto me va resonando, porque al menos mi visión, y aquí viene la parte, porque todo tiene una parte o un análisis que podría ser positivo o negativo, y tiendo a ser muy positivo en ese sentido, el futuro implica el liderazgo cuántico, de nuevo, liderazgo que no solamente es de los líderes, es de cada una de las personas que trabajan en una empresa, y el liderazgo de la sociedad en general, de cada uno de nosotros hacia esta nueva realidad, complementándola con tecnologías de punta que van a cambiar también nuestro entorno rápidamente. Entonces, si nosotros estamos más conectados con nosotros mismos, nos autoconocemos, nos comunicamos bien con otros seres humanos, creamos organismos vivos con un propósito común, trabajamos hacia una realidad que beneficie a todos, digamos, y no individualmente. Si nos manejamos de las motivaciones sanas y no del egoísmo, del miedo, de la rabia, de la ansiedad, que muchos de nosotros nos movemos por ahí, me incluyo, tenemos que, o sea, claramente vamos a construir una realidad mejor, no importa lo que pase, digamos, o por lo menos en ese sentido. Entonces, eso es lo que hay que yo creo que a cada uno le irá resonando, y eso es lo que hay que potenciar. Ese es al menos mi vocación, por eso selecciono, y lo selecciono, te digo, con mucha certeza que eso se va a mantener en el tiempo, como dos de los ámbitos que yo voy a seguir estudiando, investigando y profundizando. Ahí realmente el estado del arte, bueno, tú estás en dos patas, pero bueno, también en el mundo del coaching, en el mundo espiritual, realmente está en plena ebullición, es decir, estamos viviendo un momento brutal en el tema de la inteligencia artificial, de la computación cuántica. eh, ¿Qué es lo que nos depara estos dos mundos unidos en este año? ¿Qué esperas? ¿En qué estáis trabajando? ¿Van a verse ya cosas en ese sentido? ¿Cuáles son las tendencias y crees que va a impactar? Estamos viendo muchísimas cosas nuevas. Yo como técnico estamos desbordados. Realmente no somos capaces de asumir tanta novedad tecnológica, matemática, científica. Ya te saltas hasta los titulares. Bueno, léete el paper, ya no, ya no puedes leer ni las noticias, ¿no? Exacto. Mira, ¿Cómo, cómo gestionas todo ese caos, como dice Dana, ¿no? Es decir, ¿cómo lo gestionas todo eso?
Sí, siempre muy abierto, siempre muy interesado en, de nuevo, tratar de, como te decía yo con la teoría de la U, ¿cierto? Eliminar las cargas, las condicionantes, las motivaciones. Y bueno, ¿cómo me enfrento a esto nuevo que acabo de ver? ¿Cómo hago un reframing de cómo abordo esto? Esta reconfiguración mental, digamos. Ella pone un ejemplo muy interesante en uno de sus libros, decir, bueno, si estoy en una conferencia, estoy hablando con alguien y entra un elefante y rompe un muro, mi cerebro automáticamente empieza a buscar opciones. Digo, esto estuvo preparado, esto es un accidente, esto, o sea, empiezo a tratar de reconfigurarme rápidamente. Entonces, esa reconfiguración es la que se hace con el coaching cuántico mucho más amable y con herramientas. En términos de la tecnología cuántica per se, digamos, en temas de la innovación, hay noticias todos los días. O sea, yo publico constantemente en LinkedIn, tengo 2 feeds de noticias que me traen casi todo lo que hay en el mundo en temas de noticias relacionadas a esas keywords. Y, y todos los días hay hay una nueva alianza, un nuevo consorcio, una nueva adquisición, alguna inversión de la Unión Europea, inversiones de gobierno, de Alemania, construcción de computadores cuánticos, nuevo hardware, nuevo software disponible, nueva aproximación para generar qubits. O sea, es un volumen brutal. Pero este año, fíjate tú que, a pesar de que yo sé que eso se va a mantener y va a seguir creciendo, si uno mira los últimos 3 años, de la inversión en computación cuántica ha crecido de manera exponencial. De la inversión privada, no necesariamente pública, es muchísimo mayor. Pero la privada, hasta hace 2 o 3 años, estaba en 150, 200 millones de dólares al año, y el año pasado estaba en 800 millones de dólares, y para darte una sensación de volumen de lo que es este año, en España, en el primer, no sé si fue en España o en Europa, creo que es en Europa, en el primer mes se invirtió cerca del 50% de lo que se invirtió el año pasado completo. Y eso ya significa que la exponencialidad de esta curva es brutal en temas de inversiones en proyectos de computación, inversión privada en proyectos de computación cuántica. Pero ¿qué es lo que va a pasar este año? Siempre está este volumen de información que no nos deja nada claro de, bueno, cuáles son los casos de uso. Los casos de uso están definidos, pero ¿quién los hace? ¿Dónde están? ¿Dónde tangibilizo esto? ¿Dónde están los números? Más allá de unos papers o algunas declaraciones publicitarias de algunas de las compañías, ¿cierto?, que trabajan en esta línea. Entonces, ya empezaron. O sea, ya empezaron. D-Wave tiene varios casos que los ha ido publicando. D-Wave, una de las empresas más antiguas, digamos, en temas de computación cuántica, acaba de lanzar un computador en Alemania de 5.000 qubits, que, nuevo, no cumplen con los criterios de Vincenzo de puertas lógicas, etcétera, pero son al fin computadores cuánticos y que tienen casos con múltiples industrias y casos puntuales de optimización logística, el caso de NEC en Australia, bueno, hay varios casos ahí. También se está explorando muy fuertemente la predicción de clima por varias empresas, también en Estados Unidos, con temas de cuántica. Y nosotros mismos en Quambia estamos ocupando y ya implementando modelos y algoritmos que, bueno, tú sabes que en Quambia uno de mis socios es Quique Solano, que tú lo entrevistaste y además creo que fue uno de los top 1, digamos, fue el top 1 del año pasado. En ese sentido trabajamos juntos y él tiene algoritmos que, dicho por él mismo, y yo lo he revisado, lo hemos comprobado, son de los top mundiales, digamos, de algoritmos que hoy día se pueden implementar en temas financieros, en temas de criptografía, y que los vamos a empezar a desarrollar con clientes, además de los que ya estamos cerrando en Latinoamérica, que son, y fíjate tú que en Latinoamérica uno podría decir, bueno, hay menos ánimo de estas cosas, pues siempre se asume que Latinoamérica es como un seguidor, un follower de Estados Unidos, de Europa, de China, etcétera. Pero en este caso están siendo incluso más atrevidos que algunos proyectos europeos. Sí, eso en el último X-Talk con Nadia Nemer, que bueno, es una management event que trabaja en el mercado latinoamericano, España, Europa, comentaba que el carácter emprendedor de Latinoamérica era muy superior del europeo, ya no solo del español, sino del europeo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con la categoría de emprendedor como tipo de desarrollar una startup, pero también de la categoría de intraemprendedor. O sea, que nosotros hemos hablado con empresas, uno de los clientes que no puedo nombrar por tema de confidencialidad, pero que está en Colombia y tiene 8 millones de clientes y trabaja en base a optimización de fondos de pensión, cesantía, etcétera, administración de portafolio, ¿cierto? Y optimización. Es una empresa enorme. Es una empresa enorme a la cual le tocamos la puerta, le mostramos lo que hacíamos con Quantum
Y automáticamente dijeron, vamos, incluso solo con nuestra área, digamos, empecemos con una parte más con el equipo de Data Science interno, y ellos iban a salir a hacer este intraemprendimiento cuántico dentro de su compañía, una compañía que depende de un consorcio muy grande. Entonces, lo mismo nos pasa, hemos tenido algunas cercanías con DHL en Latinoamérica, siendo que DHL hace 1 o 2 años publicó en su sitio oficial que la cuántica se venía y que iba a ser muy beneficiosa para ellos. Pero finalmente no vemos nada de DHL implementado y son de Latinoamérica, desde donde dicen, bueno, queremos empezar a implementar. Entonces, esas son las curiosidades, digamos. Bueno, entonces, que como reprimenda, como consejo, como advertencia, como despertar de forma cuántica o no, ¿qué le dices a los europeos, pero sobre todo a los emprendedores españoles? Mira, yo lo que intentaría invitar a los proyectos de cuántica en general, no sé si liderados por Quambia o no liderados por Quambia, no voy aquí con la polera, porque creo que ecosistema hay para todos. O sea, ojalá a todas las empresas le vaya fantástico, a Zapata, a Multiversa, a todos les siga yendo muy bien como le está yendo ahora. Pero les diría que intentemos ser más, o sea, tratar de adquirir esta tecnología de una perspectiva anti-hype. O sea, asumir de que estos proyectos van a tener realidad, pero asumir de que estos proyectos implican un riesgo, una apuesta. Y esa apuesta, yo estoy 100% convencido de que hay que hacerla, pero algunos no. Entonces, la apuesta es decir, bueno, lo que voy a trabajar hoy va a tener ciertos resultados, pero más que nada me va a permitir liderar la industria en 3 años más, cuando esto sea 3, 10, 20, 50 veces lo que es hoy. ¿No? Es decir, que realmente es más una apuesta en un viaje, ¿no? En una innovación que va a tener importancia en el presente, pero sobre todo a un corto plazo, medio plazo, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, la invitación es apuesten porque van a haber resultados. Los modelos existen, los clouds existen, todo ese material ya hoy está, no hace como 5 o 6 años atrás que eso no estaba. Yo ayer en la tarde corrí un modelo, una máquina cuántica, ahora estamos testeando una de la de 127 qubits, la Eagle la estamos testeando también. Entonces, nosotros estamos corriendo modelos ahora en computadores cuánticos, los clouds lo permiten, incluso hace poco salió que Azure está dando algunos free tiers de $500, algo así, para que ojalá todo el mundo empiece a probar. D-Web también tiene Leap, que te permite un free tier para poder probar. Entonces, está muy abierto. Pero en realidad, como compañía, como orientación, la apuesta es decir, bueno, empiezo un camino hoy que va a implicar el análisis de algunos datos, un mundo de data science, ¿cierto?, que es necesario, para luego hacer todos los encoding y trabajo necesario para meterlo en modelos y algoritmos que en algunos casos serán más librerías o black box, si se quiere, para algunos, de desarrollar estos proyectos o derechamente desarrollar algoritmos nativos. Ahí a nivel europeo, cuando hicimos el programa State of AI 2021, que fue el último del año pasado y uno de los más vistos, de 3 horas, uno de los datos que yo di es la inversión en inteligencia artificial, era el número 1 era el sector de fármacos personalizados, ¿no? Esa inversión, bueno, el sector salud, el sector farma, es uno de los clientes donde principales, igualmente que inteligencia artificial, porque a nivel de inversión era brutal la diferencia entre este primer sector y el resto. Vamos. ¿Sucede lo mismo en la computación cuántica? ¿Hay un interés tan grande del sector farma en soluciones en computación cuántica? Es muy importante la inversión que están haciendo ahí, y ahí hay un caso que yo creo que lo publiqué hace un par de días en LinkedIn, que son proyectos de nuevo. Como yo te decía, el 2022 va a tener la característica de casos de uso concreto. Ya empezó Polaris, que es una empresa que se está dedicando precisamente a aplicar computación cuántica del lado de D-Wave, empezar a hacer proyectos que impliquen el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos análisis de moléculas, etcétera, que nos van a permitir entender mejor ciertos escenarios que posiblemente, y ahí lo mencionaban incluso en una charla en vivo que hicieron, son modelos computacionales que todavía se pueden correr en cloud clásico, pero tomarían 2 semanas, 3 semanas. Entonces, cada iteración que yo necesito tener para ver si el resultado me da bien y necesito seguir mejorando, se mide en plazos de 3 semanas, digamos, o meses, ¿cierto? Versus, y ahí viene la aceleración, versus analizar todos estos estados posibles, todas estas combinaciones posibles,
en fracciones de segundos. Acuérdate que los algoritmos, los circuitos cuánticos tienen que tener ciertas limitancias para mantener el tiempo de coherencia de los qubits que tenemos en esta era. Pero hoy día esos plazos ya se están viendo reducidos en estudios, por ejemplo, el que hace Polaris. Realmente, bueno, pues lo comentábamos también esto en la charla del X-Talks ahí de Enrique Solano, y creo que contigo también, es decir, a nivel europeo, el liderazgo a nivel mundial lo tiene China, Estados Unidos, Europa como está, es decir, ahí Enrique hacía mucho hincapié en la necesidad de que Europa invirtiera, ¿no? en el tren de la computación cuántica para no perder otro tren, ¿no? En este sentido, ¿cómo va esta evolución en el mundo? ¿Quién es el líder? ¿Quién está evolucionando más rápido? ¿Cómo va Europa? Hay proyectos, sabes, que a nivel de España que dicen que quieren ser líderes en computación cuántica, que bueno, en la comunidad nos reíamos un poco, pero también, bueno, porque no sé si tú confías mucho en el liderazgo público en ese sentido, no sé, a nivel europeo o español. Entiendo que un país como China sí que se entiende porque es otro tipo de gobierno comunista en este sentido, único, pero ¿quién lidera el mundo en este sentido? ¿Quién lo está liderando? A ver, mi sensación es que hay una lucha que ya todos conocemos hace un buen rato, digamos, entre Estados Unidos y China, y también esa lucha es tecnológica. O sea, se ve que los dos están empujando fuerte, pero yo te diría que, bueno, y Europa en definitiva se viste mucho de las inversiones que genera la Unión Europea, los mismos países, gobiernos locales, hacen inversiones fuertes en cuántica, pero no queda tan claro el roadmap, no queda tan claro la practicidad, cuesta un poco, porque uno ve los anuncios, mira, se invierten 13 millones de euros, se invierten 300 millones de euros. El titular, pero no ves la estrategia clara, ¿no? No ves la estrategia, no ves los deadlines, no ves las aproximaciones. Y yo te diría que la estrategia china, al menos como uno la ve desde el lado europeo, latinoamericano o americano, si se quiere, es una estrategia muy silenciosa, pero muy fuerte. Ellos desarrollan muy rápido y ya no hacen los copycats que hacían hace 30, 40, 50 años atrás, donde cada tecnología occidental era clonada, ¿cierto? Estos portales, etcétera, eran clonados por ellos rápidamente, sino que hoy día y hace un buen par de años ya, desarrollan tecnología nativa muy fuerte. Ellos estuvieron compitiendo ahí con el concepto de supremacía cuántica cuando Google lo declaró. Rápidamente ellos reclamaron que sí tenían la supremacía cuántica con un computador muy potente, cuántico también. Entonces, ojo que China es silencioso, si se quiere, respecto a las noticias, etcétera, pero en algún minuto van a lanzar algo fuerte. Incluso te digo más, yo creo que China está empujando también no solamente para el desarrollo de computadores cuánticos como los que conocemos de IBM o de otras tecnologías, que son estas tremendas aparatos, digamos, sino que están en una línea que Kikiki también persigue personalmente, como Equipo Quantum, que es otra empresa alemana, que es la generación de hardware más tangible para cada persona. O sea, hay proyectos, ya existen computadores a temperatura ambiente, digamos, que manejan 1 o 2 qubits, que hoy día están a 35.000 euros, algo así, cada uno, digamos, pero son de experimentación, no son necesariamente para correr algún modelo muy sofisticado, pero te permiten probar. Ojo ahí que en algún minuto ciertas tecnologías o ciertos approaches de qubit podría terminar en un computador de escritorio, digamos. Entonces, ahí yo te digo, China está siguiendo muchos carriles y avanza muy rápido. Mi impresión es que China lidera muy silenciosamente. Esa es mi Y puede ser que no cuenten todo lo que tienen o saben, ¿no? Que quizá absolutamente, o sea, y creo que lo conversamos la vez pasada, que tenía que ver con la inteligencia artificial. Ellos tienen una estrategia, como muy bien dices tú, silenciosa, muy Exacto. diferente a la americana y a la europea. Que es más publicitaria, que es más de que quede el liderazgo evidente. Ellos son mucho, en lo que te decía el tema de las inversiones, que ganan de ser mucho más concretos. Esto salió, esto se publicó, esto ya funciona. Los chinos tienen, para mi gusto, tienen esa orientación. Es decir, bueno, más que salir con la noticia invertimos 1.000 millones de lo que sea, es decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el logro? ¿Cuál fue el objetivo? Etc. Ahí realmente, bueno, realmente hay una doble guerra, ¿no? Quizá la de, bueno, hay muchas guerras paralelas, pero es la de la computación cuántica, supremacía cuántica, y la de la inteligencia artificial, que es otra de las grandes guerras, y quizá ahí no sabemos si somos líderes activos, pasivos, no lo llegamos a saber, pero evidentemente todos somos agentes de cambio, ¿no? En este sentido. Has comentado una cosa ya para acabar,
Llevamos ya una hora, se pasa volando, pero has tocado una parte importante que es cuando haces todo el tema del coaching, el tema de la psicología, ¿no? Es decir, ayer hicimos un programa, primero dicen que, bueno, fuimos pioneros, pero bueno, tampoco es un gran mérito en el metaverso, como avatares. El impacto del metaverso, evidentemente, no tanto a nivel tecnológico, pero sino a nivel más humano, social, de interacción, de cómo se va a transformar todo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener también esta tecnología a nivel de, imagínate, de coaching? Claro, si vamos a tener equipos como avatares, con espacios virtuales, ¿cómo puede afectar esto? Vamos a estar en el sofá con el casco virtual. El tema humano, psicológico, que como tú hubieras dicho, la psicología, parece que está, bueno, ya la espiritualidad, parece que hablar de espiritualidad es como algo como que no se puede hablar. Prohibido. Sí, Sí. prohibido. El tema psicológico casi que continúa, ¿no? Es decir, hablar de una cierta Sí. psicología del ser humano. ¿No crees que este tipo de coaching tiene que tratar, evidentemente, también de toda esta vertiente psicológica del ser humano, ¿no? Es decir, de esa herencia psicológica o esa programación psicológica que lleva cada persona, y el metaverso va a jugar un papel fundamental ahí, ¿no? Yo ayer, haciendo el programa, ya tenía sensaciones de decir, esto va a cambiar muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno. Claro, yo lo que veo es que, a ver, dos cosas que yo destaco y que son, que yo creo que una es una realidad que vivimos todos los días y que para mí es muy importante. Incluso que estemos en línea muchas veces, y dime tú si, Claudio, ahí te contrapregunto, si a veces es para ti importante una videollamada que la otra persona prenda la cámara. Sí. Hay veces que uno dice que el otro dice, no, tengo problema de conexión, tengo que apagar la cámara, o mi entorno no es el ideal, pero ver en la cara a otra persona, incluso entre medio del coaching uno hace un ejercicio que se hace, que como para romper el hielo, ¿cierto? En una sesión, que es que uno se saque una foto, medite un rato y la vuelva a mirar. Entonces decir, bueno, ¿qué veo? ¿Qué veo ahí en esa foto que me saqué hace 5 minutos? Entonces, más allá de lo jocoso que puede ser verse lo mismo, uno empieza a escribir y dice, veo a alguien amable, o veo a alguien cercano, o a alguien emocionado, o a alguien triste, y tú te puedes ver por tu rostro, digamos. Entonces eso en el metaverso, comillas, ¿qué pasa, cierto? Claro, aquí Entonces, claro, ya en el metaverso lo comentábamos. Bueno, uno de los ponentes era Javier Furones y empezó a cambiar de avatar. Y claro, empezabas a cuestionarte y decir, bueno, realmente yo puedo tener aquí un pájaro que es una persona, o puedo tener una niña y es un hombre mayor, o un hombre mayor que es mayor es joven y uno joven es un... Es decir, realmente hay como una alienación respecto a la realidad y crear una realidad más conforme a tus perspectivas, ¿no? O tus motivaciones o... claro, ahora para complementar eso, asumiendo que esto se viene, el tema del metaverso y posiblemente vamos a ver cómo evoluciona y con qué rapidez. Aún así, diciéndotelo del rostro y la relevancia tal vez de mirarse, de encontrarse, de conectar, dado que esas tecnologías puede que aparezcan y nos inunden, aún así uno siento que, y yo creo que también te sucede, uno puede ser compasivo, empático por WhatsApp, uno puede ser compasivo y empático con un correo electrónico, uno puede ser compasivo en muchos entornos comunicacionales. Entonces, de alguna forma, estos avatars, si bien pueden ser muy personal, ¿no? disonantes para algunos, o muy extraños, o lo que sea, de alguna forma debiesen representar algo que yo soy. Lo elegí yo, decidí por alguna razón, y eso comunica algo de mí, que al final es un mensaje. Y también voy a poder tal vez dialogar por voz o por texto, o lo que sea, sigo siendo yo el que me comunico. Entonces, si yo lo hago desde, de nuevo, si volvemos a las motivaciones y las decisiones que tomamos, si yo lo hago con un buen espíritu, si lo hago por un bien mayor, por un afán de servicio, por un afán colaborativo, igual puedo transmitir eso a través de un metaverso. Entonces, yo sigo pensando o sigo rescatando que el tratar de mirar a alguien a los ojos, de entender sus reacciones físicas, el rostro, etcétera, hablan mucho. Pero si eso lo vamos a eliminar, o en algunos escenarios o contextos va a ser eliminado, Pero también nos vamos a limita seguir mucho. conectados. Pero también nos limita mucho, ¿no? Normalmente la visualización de una persona sacamos primeros juicios de forma instintiva o innata, ¿no? Nos limita mucho, ¿no? Es decir, al final vamos a proyectar nuestras propias proyecciones amplificadas en esa realidad, ¿no? Eso puede ser muy positivo o muy negativo, ¿no?
¿Qué sacaremos? Claro. ¿La mejor de las luces o la peor de las luces? Claro, lo que yo creo es que efectivamente tú dices, bueno, puede construir un seco que alguien me vea, pero es parte de nuestra expresión más natural. Es algo que difícilmente yo no siempre puedo controlar qué tanto muevo mi mejilla, mis cejas, mi boca, mi gestualidad. Son cosas muy naturales de mí. Versus otros escenarios donde sí los puedo controlar. Entonces, el prender la cámara, el visualizarnos, etcétera, nos permite eso humanamente. Y lo otro es un escenario súper condicionado, digamos. Bueno, Sí. Javier, ya 2 preguntas solo. 2 preguntas Adelante. más, pero estas son mías ya casi como de fan, porque me divierte mucho hablar contigo. Entonces, relacionado con alguno de los programas que hemos hecho últimos, brevemente o porque a lo mejor no tiene relación, bueno, tocamos un último programa, debate en X-Hub, sobre la emulación del cerebro. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué papel jugará ahí la computación cuántica? ¿Conoces algo ahí? Sí, yo sé, hay dos cosas interesantes. Una, que la conozco de cerca porque la he leído, no la he profundizado porque es un tema súper complejo, que es el tratar de investigar la conciencia humana a través de la computación cuántica y el tema quantum, ¿cierto? Y que hablaba de alguna investigación reciente, creo que es un paper de mediados o fines del año pasado, que trata de investigar los fractales internos de las comunicaciones dentro del cerebro, digamos, de las neuronas, etcétera, y eso tenía una aproximación cuántica, digamos. Pues eso, ese paper, si lo tienes localizado, lo tenemos que Te lo mando, pasar. te lo mando. Ese es un lado, pero... ese es un lado más científico. Y el otro lado, que yo creo que invita nuevamente a otra sesión con Quique, Quique está investigando con Kipu Quantum la perspectiva de esta conexión cerebral entre la emulación, el trabajo, el desarrollo de ciertas energías cerebrales hacia computadores cuánticos y que estos puedan ser administrados interactuando con nuestro cerebro. Eso es una investigación que hoy día Quique tiene vigente, digamos. Entonces, más que darte profundidad académica en ese sentido, porque es Quique el invitado a hacerlo, yo leo, investigo y trato de apoyar los proyectos, pero se está haciendo esa investigación. Vale, esa era una pregunta, genial. Así ya te mando el paper, sí. Sí, el paper, sí, porque hay gente muy friki, yo incluido, de todo este tipo de papers que es apasionante, ¿no? La verdad es que no. Es un tema que estuvimos viendo aparte de hacer el programa y la verdad es que es un mundo aparte donde toda la emulación o el estudio del cerebro nos puede llevar a evolucionar inteligencia artificial. Bueno, nos ha llevado totalmente. Sí. Y con la computación cuántica, pues evidentemente si el cerebro vamos a teorizar o hacer ese salto es un ordenador cuántico, pues qué mejor que simularlo en cuántico. Claro, los únicos detractores que aparecen ahí, que tú también los vas a poder leer en los artículos publicados de esa teoría, es que es muy difícil, o sea, dicen que no se puede hacer un análisis realmente cuántico en el cerebro humano porque no están las temperaturas y a las condiciones que los computadores cuánticos debiesen estar para generar esos análisis. Pero igual está ahí pujante la investigación. Vale, y la última pregunta. Esta ya es súper freak porque es un tema redundante y me la he guardado para el final, aunque no tenga, bueno, sí que tiene que ver. Okay. Realmente cuando trabajamos el tema de liderazgo, lo que trabajamos el tema de personas, el equipo humano, cuando estuvimos hablando del cerebro, ¿no? De cómo conformamos esa red de toma de decisiones, ¿no? Casi que vamos configurando esos modelos, esos metamodelos y esos grafos con sus pesos, con tomas de decisiones que el cerebro va como solidificando, ¿no? Y reafirmando para de alguna forma enfrentarse a la realidad con una mayor seguridad, ¿no? Podríamos llamar a esas afirmaciones el ego, ¿no? El ego, ¿qué es el ego exactamente? Nosotros lo definimos en una de las charlas con Javier Idiami. Yo le dije, el ego va a ser justamente el algoritmo cuando se reafirma mucho en una posición, ya no se puede mover, estás como creando el ego, ¿no? Son como esas decisiones inamovibles, ¿no? El ego es el gran amigo y enemigo del ser humano, ¿no? ¿Qué es el ego en el coaching, en la psicología? ¿Qué es el ego para ti? Sí. El ego para mí tiene, si se quiere, dos definiciones. La primera definición para mí del ego es donde yo, como dices tú, centro la mayoría de las decisiones, también de mi forma de actuar, si se quiere, desde una perspectiva del reconocimiento propio, de que yo soy la última palabra, de que yo soy la persona que tiene las decisiones más claras.
pero el ego también al mismo tiempo para mí, y eso tiene que ver con un lado más espiritual, el ego tiene que ver con una voz interna que te invita a crear una realidad que que en verdad no existe. Cuando uno tiene miedo a ciertas cosas o le genera rechazo a ciertas otras o no quiere cruzar ciertas riberas, ¿cierto? Uno generalmente también es el ego el que te habla y te dice, no, tú no puedes hacer eso. Entonces también te invita a hacer cosas por decisiones que... ¿Cuál es el objetivo del ego para ti? El objetivo del ego es, yo creo que restringir tu realidad a un punto donde solamente está la versión del ego y no la versión de lo que el entorno también te quiere influir. Y por último, hay una perspectiva del coaching que es bien interesante respecto al ego, para allá quiero ir, que biológicamente está comprobado que si yo reacciono siempre rápido, digamos, a algo, probablemente la decisión va a estar tomada a cierto nivel, que en segundos voy a reaccionar en base a lo que dices tú, el ego, experiencias anteriores, casi instintivamente, si se quiere, ¿cierto? Pero si somos capaces de esperar 1 o 2 segundos y no reaccionar tan rápido, alcanzamos otro nivel cerebral para poder tomar esa decisión. Eso está estudiado biológicamente. También si pillo algo te lo mando. Entonces, no solamente algo espiritual que uno diga, bueno, hago una pequeña meditación y tomo una decisión, sino que algo biológicamente comprobado. Que uno dice, bueno, yo en vez de reaccionar en base al ego, en base a un instinto, a un miedo, lo que sea, y esa reacción automática, me reservo algunos segundos, algunos minutos, o que depende de la decisión, días, digamos, para poder decir, bueno, esto es realmente lo que yo pienso y esto es lo que me motiva. Bueno, pues Javier, yo estaría hablando contigo. Ahora yo también, lo estoy pasando muy bien. En el metaverso habrían cervezas en 3D. Eso se tiene que concretar, porque yo, bueno, dije que era chileno, pero estoy viviendo en Barcelona hace casi un año ya. Así que por lo menos estamos más cerca que yo estando en Chile, así que bien. Bueno, ya lo comenté ayer con alguno de los avatares o de los speakers que nos tendremos un día que conocer en persona seguro. Ya llevamos dos, estamos en contacto, nos pasas esa información para compartirlo con la comunidad. Por supuesto. Bueno, a ver qué tal les ha parecido esta nueva X-Talk Round 2, todo el tema de coaching. Hemos hablado muchos temas como siempre y bueno, seguro que la gente cuando sabían que hacíamos una nueva X-Talk contigo, la gente está ansiosa de verte en persona y de ver los comentarios, porque al final eres muy seguido y muy conocido y relevante en la comunidad cada vez más. Entonces desde aquí mi agradecimiento a participar en nuestros programas. No, muy agradecido yo de ti, Plácido, por la invitación. La verdad es que es un placer y un orgullo conversar contigo. No eres solamente un entrevistado, una persona especialista, conocedora, muy culta, con mucha sabiduría que sabes compartir de buena manera. Así que te agradezco a ti por la invitación, Plácido. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.